Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más sean bienvenidos a la sesión número 2 del curso de capacitación para ancianos de la Misión Bíblica Bautista Dulus. La semana pasada hablamos acerca del pastor y su llamado y los riesgos implícitos inherentes al llamado pastoral. Hoy queremos reflexionar acerca del carácter moral del pastor, de cómo se va dando el proceso de formación de un anciano en preparación, de un candidato a pastor, hasta el pastorado, hasta el ministerio. Este proceso de desarrollo de la vida ministerial de un anciano se da de la siguiente manera. Primero es elegido y nombrado anciano en preparación, porque el Consejo de Ancianos de la Iglesia ve las capacidades, aptitudes y llamado de este hombre. Después de que este hombre es nombrado anciano en preparación, es puesto a prueba durante meses o incluso años, donde tanto la Iglesia como el Consejo de Ancianos evaluarán su carácter, actitud, testimonio, matrimonio, fidelidad, idoneidad, mayordomía. Este hombre es puesto a prueba en el ministerio. Queremos ver a este candidato a pastor sirviendo en cada área de la iglesia, no solo en la predicación, en la enseñanza, en la consejería, en el discipulado, en el liderazgo en las diversas áreas de servicio de la iglesia. Porque si un hombre no puede ser fiel en cosas pequeñas, no lo va a hacer en toda una iglesia completa. Este hombre, después de haber pasado años de prueba en el servicio, es nominado como candidato para ser ordenado al ministerio. Para ello debe ser evaluado a la luz de 1 de Timoteo 3 del 1 al 7 y entrevistado, para poder conocer sus convicciones doctrinales y su proyecto ministerial de vida. Si el Consejo de Ancianos está de acuerdo al escucharle, entonces es propuesto a la iglesia para que oren por ese candidato, por este hermano que está a punto de ser ordenado, y si no hay objeciones en la iglesia, entonces ese hermano será ordenado al santo ministerio. Queremos, dentro de todo este proceso, detenernos un momento en la evaluación de los requisitos pastorales. Como ya habíamos leído anteriormente, el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, nos dejan saber los requisitos bíblicos, el estándar moral que Dios demanda de los que han de ser sus pastores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los incrédulos, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La palabra del Señor enmarca todos estos requisitos que acabamos de leer en una sola palabra. El pastor tiene que ser irreprochable. Esto no significa que el pastor tiene que ser perfecto e impecable, no, porque no existe ningún hombre así. Cuando la Biblia nos dice que el pastor tiene que ser irreprochable, quiere decir que su carácter tiene que ser íntegro, transparente, es decir, que no se le pueda acusar de nada grave, que nadie pueda levantar su dedo y decirle: no, tú no puedes ser pastor porque yo te he conocido que has estafado a tal persona, o que le debes a tal persona, o que tienes problema con tal persona. Es decir, una persona de la cual nadie pueda señalarle con el dedo y acusarle de algo grave. Marido de una sola mujer, es decir, que sea un hombre fiel, hablando en el matrimonio, un hombre fiel a su esposa, que no es acusado de adulterio, ni de fornicación, ni de inmoralidad sexual. Un hombre sobrio, es decir, una vida sin excesos, una vida de dominio propio, de moderación, de templanza.
tanto en sus actos como en sus palabras también, por supuesto, en su carácter mismo. No es una persona explosiva, no es una persona irritable. Tampoco es una persona que pasa por picos y valles de desánimo, que se deprime fácilmente, no. Una persona sobria, que tiene control de sí misma. El pastor tiene que ser prudente, una mentalidad seria, no frívola, cuidadoso, no ligero en sus palabras ni en sus pensamientos, que no toma decisiones a la ligera, sino que piensa antes de hacer las cosas, que piensa antes de hablar, que piensa antes de tomar decisiones, que no es impulsivo. El pastor tiene que ser un hombre con una conducta decorosa, es decir, ser ejemplo en sus palabras, en su conducta, en su fe y en su pureza. El pastor tiene que ser una persona hospitalaria, abierto y generoso para las personas nuevas. ¿Por qué en la iglesia van a venir personas nuevas? Y si este hombre es una persona que solamente conversa con algunos y no es capaz de conversar con todos, entonces no puede ser un pastor. En pocas palabras, un pastor no puede tener su argolla, su grupito. No, el pastor tiene que hablar con todos. El pastor tiene que ser una persona que es apto para enseñar. Un estudiante de la palabra que no solo la conoce, sino que puede comunicarla con claridad. Que tiene ese don de enseñanza. Es un poderoso comunicador de la verdad. Y si es un hombre que está pensando en plantación de iglesias, con mayor razón tiene que ser un hombre que sea capaz de enseñar, porque va a modelar la iglesia desde cero. Va a enseñar doctrina desde cero. Un pastor tiene que ser un hombre no dado a la bebida, un hombre controlado por el Espíritu Santo, no por el vino. Y tiene que ser un hombre amable y apacible, es decir, caballeroso, pacificador, perdonador. Debe ser un hombre no avaricioso, que no tenga como prioridad número uno el dinero en su vida, sino que la prioridad número uno es el ministerio en su vida. Un pastor tiene que ser una persona que gobierna bien su casa, que su matrimonio está en bendición, que su esposa entiende el ministerio y que trabaja al lado de él, que no es una mujer impía, que no es una mujer fría espiritualmente, sino que es una mujer que camina al lado de él, que entiende su llamado, que le ayuda, que sus hijos no pueden ser acusados de disolución, de rebeldía. Un pastor no puede ser un neófito, no puede ser una persona que recién llega a la iglesia o una persona que recién se ha convertido al Señor, no. Un pastor tiene que ser un hermano que ha sido probado a través del tiempo, a través de los años, en su carácter y en su servicio, que se le ha visto servir en los buenos tiempos y en los malos tiempos, que se le ha visto ser fiel a Dios en la abundancia y en la escasez, que se le ha visto servir en todas las áreas de la iglesia y que todos los hermanos lo han conocido a ese hombre, y en cada circunstancia de la vida, en el paso de los meses, en el paso de los años, ha sido un hombre fiel, que siempre ha estado sirviendo a Dios, no por un llamado, no para impresionar al ojo del pastor, no para quedar bien con los demás, sino porque es un siervo del Señor. Y por último, pastor tiene que ser un hombre que tenga una buena reputación de los de afuera, un buen testimonio aún de los incrédulos, no solo de la iglesia, pero también de los incrédulos. Entonces, hermanos, cuando pensamos en estas cosas, cuando reflexionamos en ellas, nos damos cuenta de que el estándar moral que Dios coloca para los ancianos en la iglesia es mucho mayor que para los hermanos. Por supuesto, porque son hombres que van a estar delante del pueblo de Dios, que van a ejemplificar con su vida el carácter de Cristo, que van a predicar la palabra de Dios, y deben predicarla no solo con sus palabras, sino con sus actos, que deben de modelar el ejemplo de cómo caminar en la vida cristiana. Deben ser ejemplos de fidelidad, ejemplos de puntualidad, ejemplos de servicio, de responsabilidad, de pasión por la obra, ejemplos de orden en las finanzas, ejemplos de buen matrimonio, matrimonios sólidos, ejemplo de crianza de hijos.
Recuerda la palabra del Señor, hermanos. En el libro de Números, capítulo 20, versos 9 al 13, se nos narra cómo Moisés fue disciplinado severamente por el Señor, por no haberle santificado delante del pueblo. Por causa de ello, le fue prohibido entrar en la tierra prometida, mientras que al pueblo sí se le permitió entrar. ¿Por qué Dios fue tan estricto con Moisés? Porque Moisés había visto la gloria de Dios. Porque Moisés había visto lo que Israel no había visto. A Moisés se le había confiado más. El libro de Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Los pastores tienen mayor responsabilidad que el pueblo, porque ellos conocen más, les ha sido dado más. Por eso deben de responder con fidelidad a lo que Dios les ha encomendado. Tanto es así que el estándar moral de un anciano es tan elevado que aún la Biblia no permite que un anciano sea acusado de pecado a menos que hayan 2 o 3 testigos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: un anciano que peca debe ser reprendido a solas por algún hermano de los ancianos, conforme a 1 Timoteo 5:19 y al estándar bíblico de Mateo 18:15. Si el anciano se arrepiente, el asunto queda allí y el hombre puede seguir su ministerio, apenas obviamente que sea un pecado grave. Hay excepciones a esto, ¿no? Cuando hablamos de pecados groseros, de índole sexual u otros. En este caso, a pesar de que el anciano se haya arrepentido, ya no puede continuar en el ministerio. Un anciano que persiste en pecar después de ser reprendido, debe ser reprendido ahora delante de toda la iglesia y obviamente depuesto de su ministerio. Si aún así y después de esto el hermano se arrepiente, será restaurado como manda la palabra de Dios, pero en la mayoría de los casos ya no podrá volver a ejercer el pastorado. ¿Por qué? Porque es un cargo de gran responsabilidad, es un llamado de grande responsabilidad y yo no puedo jugar con estas cosas. Si yo he quebrantado la confianza, si yo he dado un mal testimonio del pastorado en mi vida, sí, yo puedo arrepentirme de ese pecado y Dios me va a perdonar. La iglesia debe de restaurar a ese siervo, a ese hombre, pero ya no puede volver a pastorear. El estándar bíblico, hermanos, para un pastor es muy alto y tenemos que tener en cuenta. No solamente queremos hablar acerca del carácter moral del pastor, queremos hablar un poquito también acerca del pastor y su tiempo, sus prioridades, las metas que este hombre se va planteando a lo largo de su ministerio. Muchas veces sufrimos por la falta de tiempo, pero realmente lo que estamos hablando es de prioridades fuera de orden. Todos tenemos la misma cantidad de horas, solo que quien las sabe invertir mejor será más productivo. La palabra de Dios manda, no solo a los pastores, pero a todos los ancianos, a todos los hermanos, que aprovechemos bien el tiempo que Dios nos ha dado. Efesios 5:15 dice: por lo tanto tened cuidado de cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El pastor tiene que tener cuidado de cómo camina, en qué invierte su tiempo. Tal vez algunos hermanos pueden de alguna manera darse ciertos relajos, darse ciertas licencias. Un pastor no. El pastor tiene que tener cuidado de lo que hace, de lo que piensa, de lo que dice, de cómo vive, qué decisiones toma, aún lo que postea en las redes sociales, porque representa el Evangelio de Cristo. Tiene que tener cuidado en su andar, no puede ser necio ni insensato. Tiene que pensar lo que va a decir, lo que va a hacer, lo que va a actuar. Tiene que saber aprovechar bien el tiempo, redimirlo. Entonces lo que la palabra de Dios manda a los creyentes, pero en general, en específico, a los ancianos, es: aprovecha bien la ventana de oportunidad de tiempo que Dios te ha puesto delante. Aprovecha este tiempo en el cual el Señor te ha permitido servirle para que lo hagas de la mejor manera, para que honres el santo ministerio cual has recibido del Señor. Para poder aprovechar bien el tiempo, entonces tenemos que tener nuestras prioridades en orden.
¿Cuáles son las prioridades correctas que un pastor debe de tener? En primer lugar, Dios. En primer lugar, Dios. Dios debe tener la prioridad de la vida del pastor. En la oración, en el estudio bíblico, en los devocionales, en su propio crecimiento espiritual. Luego, el pastor tiene que cuidar de su familia, tiene que cuidar de la primera iglesia, pequeña iglesia que Dios le ha dado, su esposa y sus hijos. Luego, el pastor tiene que dedicarse a su trabajo, al ministerio, a la obra del Señor, a lo que Dios le ha encomendado. Cuando tenemos estas prioridades en orden y sabemos aprovechar bien el tiempo y sabemos dosificar bien el tiempo, entonces vamos a poder tener un crecimiento espiritual bueno y nuestra familia no va a sufrir y la iglesia no va a sufrir. Pero si mis prioridades están en desorden y me dedico todo el tiempo al ministerio o todo el tiempo a leer, pero no tengo tiempo para orar, o no tengo tiempo para pasarlo con mi esposa y mis hijos, o no tengo tiempo para pasarlo con los hermanos, entonces algo va a sufrir. Tenemos que tener tiempo para todo. El pastor tiene que entender que su tiempo es fragmentado, es demandado por los hermanos como también por su esposa, por sus hijos, y que también tiene que tener tiempo con Dios, porque ese es el sustento de su vida, el sustento de su ministerio. Preguntas que me permiten conocer cómo estoy tratando con mi tiempo, para entender si tal vez yo necesito ordenar mejor mis prioridades. Hazte estas preguntas, hermano, y contéstatelas a ti mismo delante del Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás pasando tiempo con el Señor en oración, en la palabra? ¿Cómo es la calidad de tu relación con tu esposa e hijos? ¿Tienes tiempos de calidad con ellos? ¿Pasas tiempo con tu esposa conversando, pastoreándola? ¿Pasas tiempo con tus hijos, amándolos, cuidándolos, gozándote con ellos? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo sabes? ¿Sabes a qué Dios te ha llamado exactamente? ¿Sabes? ¿Pudieras decir si estás en la voluntad de Dios o no? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Cuáles son tus deseos en el ministerio en cuanto a la obra? ¿Cuánto del carácter de Cristo se ha formado en ti? ¿Este año pudieras decir que has crecido más que el año anterior? ¿Tu esposa puede decir que ha crecido más este año al lado tuyo que el año anterior? ¿Tus hijos conocen más de Dios ahora que el año anterior? Hay una realidad, hermano, que no puedes ignorar. El ministerio consume tiempo. Y si no sabemos dosificarlo correctamente, quedaremos presas de lo urgente y desecharemos lo importante. Recuerda que estamos orientados al cumplimiento de las tareas antes que a las relaciones, antes que pasar tiempo con personas. Cuando nuestro mundo interior está en orden, nuestro mundo exterior también lo estará. Hay cosas importantes que no se pueden postergar. Y eso es el tiempo con Dios, el tiempo con tu familia y tu propia preparación espiritual. Nuestra predicación no solo debe ser el resultado de horas de exégesis, sino también de vidas bien vividas ante los ojos de Dios. De nada me sirve hacer un buen método de estudio bíblico si mi vida no está reflejando agrado a Dios. La prioridad más grande del pastor es su relación con Dios, ya lo he dicho. Un pastor con una vida desordenada va a ser un gran tropiezo para la obra. Las decisiones que tomemos en la vida revelan nuestro mundo interior, a quién adoramos y qué vamos a llegar a ser. Tomar malas decisiones nos puede hacer perder tiempo, gozo, fervor espiritual. Por eso no queremos colocar en el ministerio a hombres que todavía no tienen prioridades en orden, que todavía no han formado un carácter, que todavía no han pasado años preparando sus corazones para la paciencia, para la entrega, para el compromiso, para la integridad. Tomar buenas decisiones nos lleva en la dirección de crecer a semejanza de Cristo y obviamente aligerará los tiempos, y un hombre que está haciendo las cosas bien pues será rápidamente ordenado para el ministerio.
necesario tener un propósito y metas en la vida. Pero nosotros definimos las metas, no las metas nos definen a nosotros. Y las metas tienen que ir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice y el propósito de Dios para nuestras vidas nos lo muestra. Tienen que ser realistas. Y tienen que ir de la mano con lo que, vuelvo a repetir, Dios quiere de nosotros. Un pastor indisciplinado, un pastor que no toma en serio el tiempo que le ha sido dado, que no invierte correctamente el tiempo, no va a poder lograr las metas que Dios le ha trazado para su vida. ¿Cuáles son nuestras metas? Tal vez entrar en el ministerio, tal vez que nuestra iglesia crezca espiritualmente, tal vez queremos plantar una obra, tal vez queremos salir al campo misionero, no sé. Cual sea la meta que tengamos en nuestros corazones, tenemos que estar seguros de dos cosas. Uno, que es una meta que proviene del corazón de Dios. Y dos, que estamos haciendo todo lo posible para conseguirla. ¿Cuál es el precio de esa meta? Nunca debe ser nuestra relación con Dios o nuestra familia. Eso es no negociable. Cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos nuestra relación con nuestra familia y todo lo demás, hermanos, se acomodará, se irá ordenando conforme a lo que Dios nos muestra. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.